Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 61. Por el bien mayor de Konoha. Ren, Ino y Hinata corrieron de regreso a la aldea tan rápido como las chicas pudieron soportar. Cuando llegaron, ambas jadeaban, agotadas, con las piernas temblorosas de puro dolor. Sorprendentemente, Karin permaneció inconsciente durante las 9 horas que duró el viaje. Ren la cargó sobre su hombro sin dificultad. Ni siquiera fue una molestia, aunque, honestamente, probablemente le había dado demasiado fuerte, estresado como estaba por el inminente encuentro con Pedochimaru. No era culpa suya estar fuera de servicio, y Ren encontró algo de diversión en cómo Hinata e Ino lanzaban miradas celosas e indignadas a la inconsciente pelirroja. Ni siquiera se molestaban en disimularlas del todo. Al llegar a Konoha, Ren anunció el fin del viaje y se separaron. Las chicas se marcharon a descansar, mientras él se dirigía directamente a la torre del Hokage para informar de su misión y del casi enfrentamiento con Orochimaru. Afortunadamente, los encuentros con el Sannin Serpiente se tomaban muy en serio. Fue suficiente para conseguirle una audiencia inmediata con el Hokage. Con algo de suerte, podría confiarle la custodia de Karin. A Ren no le gustaba Hiruzen, pero sabía que, al menos en teoría, el viejo pensaba en el bienestar de Naruto. ¿Tal vez? Bueno, también descuidó tanto al chico que parecía malicia. Aunque no, eso no era justo. Hiruzen se esforzaba. Solo que también descuidaba a su propia familia con igual fervor, todo por gobernar Konoha, porque si algo estaba claro, era que ningún Kage en la historia era buen administrador. Eran grandes ninjas, guerreros temibles, pero ponerlos a gobernar aldeas, bueno, bastaba ver a Rasa, Onoki, Yagura. Incluso Hiruzen había cometido errores garrafales. Perdió a los Senju y a los Uchiha durante su gobierno y la aldea se debilitó enormemente. En ese momento, él mismo era prácticamente el único ninja de rango S activo en Konoha. Eso lo decía todo. Era un excelente comandante de guerra, sí. Pero un pésimo administrador. Especialmente malo delegando tareas. Por eso siempre estaba enterrado en pilas de papeles que ni siquiera deberían llegarle. Cuando Ron fue escoltado a la oficina, el anciano estaba justo como lo esperaba, encorvado sobre su escritorio, con el ceño fruncido y rodeado de documentos. ¿Este tipo gobierna una aldea?, pensó Ren, conteniendo una carcajada. Apenas puede con su escritorio, señor Hokage. Chunin Ren regresó de su misión de exterminio de bandidos y reportó un avistamiento del traidor Orochimaru, informó el escolta. Hiruzen se irguió de inmediato, como si lo hubiera atravesado un rayo. Su mirada seria cayó sobre Ren. ¿Dónde? Cerca de la frontera con el país de la hierba, respondió Ren, señalando con el pulgar hacia la chica sobre su hombro. Intentó llevarse a esta, y vaya que era un trasero bonito, pensó fugazmente. La mirada de Hiruzen se detuvo un segundo más de lo normal. Ren sonrió. Creo que es una Uzumaki, dijo, dejando caer la bomba. Hiruzen abrió mucho los ojos, pero recuperó rápidamente la compostura mientras Ren colocaba a Karin con cuidado en un sofá. A diferencia de la vida pasada de Ren, donde cualquier pelirrojo era asumido automáticamente como Uzumaki, en el mundo real eran increíblemente raros. Konoha los buscaba sin descanso desde la caída de Usushigakure, y aún así Naruto seguía siendo el único. Así de escasos eran. ¿Y por eso la trajiste desde la frontera?, preguntó Hiruzen con fingida indiferencia. Ren se encogió de hombros. Sí. Pensé que Naruto se alegraría de tener un primo. Es una kunoichi de Kusa, ¿no?, inquirió el Hokage, levantando una ceja. Su rostro era pura neutralidad, como si no le importara lo más mínimo. Claro, Ren sabía que el viejo mentía. Konoha ansiaba a los Uzumaki. No la dejarían ir, sin importar qué. Incluso si ella no quería quedarse, ya no tenía elección. Ren no la trajo por afecto. La trajo porque estaría mejor en Konoha que como experimento de Orochimaru. Aquí, al menos, tal vez el Sannin la olvidara. Y si no, bueno, qué lástima ser Karin.
Además, crear una conexión entre ella, Naruto y el Hokage solo podía beneficiarla. Por eso se aseguró de que el mismísimo Sarutobi supiera de su existencia, a juzgar por las marcas de mordeduras en su cuerpo. Comentó Ren en tono casual, observando atentamente la reacción del Hokage. Ahí estaba. Una mínima dificultad para respirar. Apenas perceptible, pero presente. El viejo la había reconocido. Un linaje Uzumaki con habilidades curativas mediante mordidas. Muy útil. Otro punto a favor de que la mantuvieran a salvo, no la tratan bien allí. Quizás esté dispuesta a cambiar de bando, añadió Ren. Fingir su muerte no será un problema. La perseguían los secuaces de Orochimaru y huyó directo hacia mi equipo. Probablemente tiene habilidades sensoriales avanzadas. Los ojos de Hiruzen brillaron por un segundo. Ren sabía que había tocado el punto exacto. Pago extra asegurado, pensó satisfecho. Probablemente no vino desde Kusagakure. Seguramente estaba en misión cuando fue atacada. Y probablemente estén muertos, dijo Hiruzen con calma. Siempre podemos preguntarle, sugirió Ren. El Hokage sonrió levemente. Sí que podemos. ¿Qué dice, señorita Uzumaki? Karin se puso rígida. Ambos supieron al instante que había estado escuchando toda la conversación. Ren incluso le dio un pequeño golpe al entrar, dudando que aún estuviera inconsciente. Resultó ser un golpe justificado. Karin abrió los ojos de golpe y se levantó tambaleante. Luego se inclinó profundamente. Un placer conocerlo, señor Hokage. No parecía esperar despertar en la torre Hokage. Tranquila, mi niña, dijo Hiruzen en tono suave. A Ren se le erizó la piel. Ahí estaba. La ley del abuelo. La habilidad especial de Hiruzen para derretir corazones vulnerables con voz de abuelito amable. Sí, murmuró Karin, bajando la cabeza sin mirarlo. Hiruzen frunció los labios por un segundo. Desconfiaba de las figuras de autoridad. Ganarse su confianza no sería fácil. Ren lo supo y sonrió levemente. ¿Cómo te llamas? Karin, señor Hokage. ¿Solo Karen? Ella asintió. Había escuchado su conversación anterior y preguntó con duda. Soy, probablemente, afirmó Hiruzen. ¿Estarías dispuesta a convertirte en una kunoichi de Konoha? Karin dudó, echó una breve mirada a Ren, que Hiruzen notó, y luego asintió en silencio. Viendo que la reunión sería larga, Ren tomó la iniciativa. Eso es todo, Hokage-sama. He terminado mi informe. Le dejo el resto. ¿Puedo retirarme? Acabo de regresar y estoy completamente de pie. Fue un poco grosero. Pero con suerte, eso haría que Karin viera al Hokage como más accesible. Hiruzen soltó una breve carcajada. Jaja, no. La trajiste tú, Ren. Ahora eres responsable de ella. Ren palideció. Disculpe, ¿qué? Miró al Hokage con incredulidad. Ese viejo zorro lo acababa de convertir en el cuidador y guía de Karin. Una kunoichi extranjera debía estar vigilada por los Anbu, no por un simple chunin. Debí dejarla con Orochimaru, se lamentó. Le asignaré un apartamento vacío, continuó Hiruzen. Estará listo mañana. Por ahora, acompaña a Ren. Él puede alojarte esta noche y enseñarte la aldea. Y así, sin consultarlo, el Hokage la envió a su casa. Karin asintió tímidamente. Ren intentó fulminar con la mirada al viejo. Esto apestaba a manipulación. ¿Era castigo por interrumpir su lectura de Icha Icha? ¿O un intento retorcido de empujarlo a un harén que él no quería? Él no era el protagonista. Que le tiraran la pelirroja a Sasuke, suspiró derrotado. Ya podía imaginar las reacciones de Ino y Hinata. Esas miradas celosas de camino a la aldea ya no eran tan graciosas. Tráela mañana a las 2 de la tarde, dijo Hiruzen, revisando su agenda. Puedes retirarte. Adiós, tiempo libre, pensó Ren con amargura. Pero bueno, se lo merecía el viejo. Al salir de la oficina, estaba furioso. Otra tarea de niñera. Y sin paga. Ninguna buena acción queda impune. A veces pensaba revelarle al Hokage que los clones de sombra eran útiles para el papeleo, pero ahora no. El anciano merecía sufrir. Ese bolígrafo es su castigo. Su entrenamiento. Su penitencia. Su masturbación administrativa. No es de extrañar que Orochimaru se rebelara. Dan, dijo Ren con una sonrisa que no ocultaba del todo su venganza mientras Karin lo seguía. Hay un puesto de ramen increíble en esta aldea.
Era donde Naruto solía estar. Era hora de una reunión familiar. Estoy seguro de que lo disfrutarán muchísimo, dijo Ren alegremente, aplaudiendo. Es el lugar favorito de los demás Uzumaki. Karin pareció interesarse de inmediato, y Ren sintió como la satisfacción lo invadía. Todo, por el bien mayor de Konoha. Capítulo 62. Uzumaki conoce a Uzumaki. Ren y Karin caminaban por el pueblo. Ren señalaba distraídamente tiendas, restaurantes y lugares interesantes, mientras en su mente repasaba la situación en la que se encontraba. Nunca había entendido esas historias donde el protagonista intentaba llevarse a todas las chicas canon a la cama y formar harenes. Sonaba a un trabajo monumental. Por eso, la idea de tener un romance con Karin no le entusiasmaba ni un poco. Vio cómo ella se comportaba con Sasuke en Shippuden y, sinceramente, no quería esa carga. Podía vivir perfectamente sin eso. Claro, Karin era hermosa, mucho más que las modelos que Ren había conocido en su vida pasada. El chakra era injusto así, y además ella poseía los 3 límites de sangre Uzumaki, algo tan raro como ganar la lotería. Seguro que el pueblo haría todo lo posible para que tuviera muchos hijos, pero Ren no tenía ganas de una relación profunda con ella, solo quería amistad. Y, siendo un personaje canon, esa era una condición extraña que no podía evitar. Sentía cierta predilección por esos personajes, aunque no estaba dispuesto a perseguir a todas como un lujurioso en un sueño húmedo. 2 chicas ya le parecían un fastidio. Aunque la fantasía de tener más era tentadora, la realidad no lo era tanto, aunque él también tuviera su lado lujurioso. Por ejemplo, Sakura Haruno. Ren siempre pensó que el pelo rosa le quedaría ridículo a alguien en la vida real, pero a ella le sentaba perfecto. Todos esos insultos sobre su frente ancha, las quejas de los trolls sobre su figura, no importaban, la chica era increíblemente sexy. La animación del manga no le hacía justicia. Ren era lo suficientemente maduro para admitir que Sakura despertaba su lujuria, pero el hecho de que fuera la protagonista femenina no le hacía esforzarse por interactuar con ella. No lo hacía por Naruto, ni por Sasuke, ni por ella. Menos aún por sus pequeñas imperfecciones, aunque no tenía grasa extra en el pecho. Además, Sakura seguía siendo una niña molesta, con la cabeza en las nubes. Todavía no había recibido su dosis de realidad. Y, de hecho, era peor que la versión del anime, gracias a los años extra en la academia. Ino le contó que Sakura a menudo le ofrecía a Sasuke hacerle cosas indescriptibles con su castidad y su boca. Intentaba ser sutil, pero siendo una adolescente excitada, no lo lograba muy bien. Sasuke estaba harto de sus tonterías, solo quería que se callara y desapareciera. 3 años más con ella en la academia habían puesto a prueba su paciencia al máximo, y a estas alturas, probablemente Sasuke podría dedicarse a la vida monástica. Ren no se sorprendería si esa experiencia hiciera que Sasuke se volviera gay. Sakura tenía un impacto profundo en el sexo opuesto, a pesar de su belleza. Ren miró a Karin, que lo seguía como un patito perdido, agarrando el dobladillo de su camisa. Suspira por dentro, esperando no tener que lidiar con que ella se enamore de él como pasó con Sasuke en el anime. Quizás lo mejor sería, bueno, organizar un encuentro entre ella y ese patito Uchiha. Ren tarareó para sí. Menuda idea. Tal vez así Sasuke redescubriría su heterosexualidad. Pronto llegaron al puesto de ramen. Al escuchar la voz rasposa que venía de adentro, Ren sonrió satisfecho. Su plan había funcionado y tuvo suerte de que Naruto estuviera allí hoy. Además, era feriado entre años escolares, así que la probabilidad era del 50%. Hola, Uzumaki, señor Teuchi, Ayame, saludó Ren al entrar. Por suerte, solo había clientes y Naruto, así que no hubo problema para encontrar lugar. Oh. Hola, Ren, respondió Ayame, mientras Teuchi asentía y seguía preparando fideos. Naruto gritó al instante, Ren. ¿Me debes un ramen? Ren soltó un suspiro, presionó la palma sobre la cabeza de Naruto y le revolvió el pelo, provocando que el chico protestara con pucheros. Luego se sentó, dejando un espacio vacío entre él y Naruto. Naruto lo miró con desprecio, a punto de quejarse, cuando Karin siguió a Ren y se sentó, lanzándole a Naruto una mirada aún más fría. Naruto se quedó callado al ver a Karin y tras mirarla un momento soltó lo primero que se le ocurrió, tienes un cabello muy bonito.
Karin dejó de mirarlo fijamente y sus mejillas se pusieron rojas como su cabello. «Y tú eres rubio», murmuró tímidamente, haciendo que Naruto frunciera el ceño confundido. ¿Y eso qué tiene que ver?», preguntó. «Quiero decir, ¿no deberían los Uzumaki tener el pelo rojo?». «No sé mucho, pero», dijo Karin con incertidumbre. Ren tuvo que admitir que Karin tenía razón. Se sabía poco sobre el clan, pero hasta los civiles sabían que su pelo era pelirrojo. Naruto no supo cómo responder, pero sintió que lo subestimaban. Así que, con su sonrisa despreocupada, presumió: «Soy especial». Karin parpadeó y, con una sonrisa divertida y algo de lástima, lo miró. Ren se tapó la boca para no reírse. Naruto decía eso con sinceridad, pero Karin entendió que en realidad se sentía un poco desafiado. Naruto captó la mirada y entendió enseguida lo que pensaba Karin. «Oye, ¿por qué siento que acabas de pensar algo grosero?», gritó, señalándola. «¿Por qué eres especial?». Intervino Ren, riendo a carcajadas mientras Naruto dudaba antes de asentir con orgullo. «Claro que sí», se jactó, provocando la risa de Ayame y hasta Teuchi. «Por cierto, esta es Karin Uzumaki», presentó Ren con indiferencia, haciendo que Naruto y Teuchi abrieran los ojos como platos. «Probablemente sea una clienta habitual». ¿Entonces eres mi familia?», preguntó Naruto, dándole un codazo en el costado, con esperanza en la mirada. Karin se revolvía incómoda y evitaba mirarlo. «No tengo idea», respondió con mal humor. Ren intervino antes de que Naruto se desanimara. «Probablemente sea tu prima lejana». El clan Uzumaki fue enorme. Cientos de personas. No son parientes cercanos, pero sangre es sangre, ¿no? «Sí», dijo Naruto en voz baja, con una pequeña sonrisa. «La sangre es sangre». La expresión de Karin se suavizó y se sonrojó. Toda su vida había vivido en Kusagakure, donde ella y su madre fueron solo extranjeras, toleradas y explotadas. Aunque avergonzada, se sentía feliz de ser aceptada tan fácilmente. Naruto era genuino, y Karin lo sentía en su cálido chakra. Al notar que Karin estaba callada, Ren la empujó suavemente con el hombro. «¿Quizás podrías ayudarlo con la teoría? Tiene problemas en la academia». Karin sonrió ligeramente, aceptando la idea. «Oh. ¿Por qué es especial?». «Ya veo. No me importaría». Miró a Naruto con complicidad, haciendo que él protestara. «Oye», pero Ren intervino firme. «Claro que sí». Naruto frunció el ceño y cruzó los brazos, malhumorado, mientras chasqueaba la lengua. «Oye, no te enfades. Solo me aseguré de que una pelirroja guapa te dé clases», le dijo Ren, disfrutando como avergonzaba a los dos. Karin se sonrojó intensamente y Naruto se calmó. Ren los observó, notando que ambos se lanzaban miradas furtivas. «Oh, Sakura, creo que tu admirador más fanático acaba de experimentar una reorientación religiosa», pensó Ren divertido. Ver esas miradas hizo que la situación fuera mucho más dulce de lo que imaginaba. Quizás no haría falta la típica clueca después de todo. Aunque para algunos clanes, el incesto seguía siendo incesto. Capítulo 63. Hogar, Dulce Hogar 3. Después de que terminaron de hablar, comieron. Y pronto, Ren se encontró pagando por 14 tazones de ramen, aunque él solo había comido uno. Naruto intentó convencerlo para que también pagara por el suyo. Lo justificó como una felicitación por haber aprobado el año académico, pero Ren lo mandó a la mierda sin dudar. Alimentar a un Uzumaki ya le dolía en la cartera. No iba a alimentar a dos. Esa adicción al ramen no debía ser fomentada, sino erradicada. Malditos adictos a los fideos. De regreso a su apartamento, Ren se preguntó si el Hokage le reembolsaría los gastos de alimentar a Karin. Tendría que revisar las leyes, pero si lo hacían, la llevaría encantado a desayunar a Ichiraku. Abrió la puerta de su casa con Karin siguiéndolo, y sus hombros se relajaron ligeramente al sentir los sellos activos que protegían su hogar. «Hogar, dulce hogar», pensó con una sonrisa involuntaria, justo antes de girarse hacia la torpe pelirroja para hablarle. Por desgracia, la puerta del salón se abrió de golpe. «Oye. Por fin has». Ino apareció en el recibidor con una sonrisa brillante, seguida de cerca por Hinata, quien caminaba con un paso más tranquilo pero con una expresión más fría que el viento del país del hielo. Su mirada, vacía y helada, se dirigía a Karin con una intensidad glacial amplificada por el Byakugan. La sonrisa de Ino se desvaneció al instante al ver a Karin. Se quedó en silencio, al igual que Ren,
quien los miró con asombro. Le encantaría poder decir que no puso cara de Pikachu sorprendido, pero estaría mintiendo. Karin se removió incómoda ante el silencio que inundó el ambiente. Ren respiró hondo cuando un súbito dolor de cabeza le atravesó las sienes. Ya lo veía venir. El malentendido estaba a punto de estallar. Sarutobi, que te jodan, maldijo por dentro, sintiéndose de golpe agotado. Adiós a su merecido momento de relajación después de la misión. Tras la incómoda escena inicial, Ren apenas logró llevar a las 3 chicas, ahora malhumoradas, hasta la sala de estar. Allí se sentaron en el sofá mientras él hacía las presentaciones de forma breve. Sus 2 alumnas miraron a Karin con hostilidad, cada una a su manera. Ino con abierta vehemencia y Hinata con una frialdad distante. Karin, que nunca las había visto, no entendía nada. Pero reconoció la tensión y no respondió bien. Devolvió sus miradas entrecerradas con el doble de crueldad. ¿Qué hace aquí?, preguntó Ino, escandalizada, girándose hacia Ren. Apoyó las manos en la mesa, se inclinó y exigió una explicación con el ceño fruncido. Karin no se quedó callada. ¿Y a ti qué te importa?, le espetó con desdén. Eso solo hizo que Ino entrecerrara más los ojos. Hinata se limitó a observar en silencio, dejando que Ino encabezara la confrontación con aparente satisfacción. Ren decidió intervenir antes de que la situación escalara y su sala se convirtiera en un campo de batalla. Si tuviera seguro contra peleas ninja repentinas en casa, quizá las dejaría divertirse. Pero no era el caso. El Hokage la puso bajo mi cuidado temporalmente, explicó, acallando cualquier protesta adicional mientras reprimía la tentación de gruñir por dentro. Sí, estaba siendo obligado a alojarla. Pero no había razón para ser grosero con la chica. Funcionó. Las 2 chicas eran hijas de jefes de clan, criadas en Konoha. Desde pequeñas les inculcaron que la palabra del Hokage era ley. Puede que no les gustara, pero se tragaron las quejas. Ino con un puchero, Hinata, con una mueca apenas perceptible. La verdadera pregunta es, ¿qué hacen ustedes 2 aquí? Cambió de tema Ren. Deberían estar en casa, pasando tiempo con sus familias, contándoles sobre el viaje y quejándose de las incomodidades del campamento. La verdad era que Ren no tenía ningún entusiasmo por enfrentarse a Yashi e Inoichi cuando descubrieran lo cercanas que sus hijas se habían vuelto a Pedomaru-kun. Nosotras, empezaron a hablar al mismo tiempo Ino y Hinata. Se miraron, y como si hubieran pactado antes, solo Hinata continuó con una sonrisa encantadora. Les dijimos a nuestros padres que aprenderíamos a redactar un informe post-misión. Nos dieron permiso para quedarnos a dormir. Ren alzó una ceja. Ah. Crecen tan rápido. Ya están mintiéndoles a sus padres, captó el mensaje. Solo querían pasar la noche acurrucadas. Quizá él mismo las malcrió durante el viaje. En las noches frías, no había mucho que hacer, así que se quedaban juntas bajo las mantas mientras él les contaba historias. En ese entonces, les narraba las aventuras de un pirata de goma llamado Luffy. No recordaba todos los detalles de One Piece, pero se las arregló para improvisar una historia coherente. El entretenimiento en ese mundo era tan pobre que incluso sus vagas memorias resultaban fascinantes. A Ino le encantaban las espadas y los combates, a Hinata le intrigaba el concepto del Haki. Pero lo que realmente las enamoraba era la visión de libertad y aventura. Estaban en esa edad, y Ren tenía que admitirlo, también era una maniobra sutilmente manipuladora. No existía verdadera libertad en una aldea ninja. Solo los shinobi de rango S podían hacer lo que quisieran, y aún así, los líderes intentaban mantenerlos bajo control. No iba a decírselo directamente. Pero confiaba en que, con la experiencia, lo entenderían. No tenía grandes planes. Quizá nada cambiaría, o quizá todo. Era algo muy lejano. Solo creía que inculcarles ideales de libertad era mejor que criarlas con los valores que justificaban matar bebés si era por el bien de la aldea. Y además, pasar las tardes así fortalecía su vínculo. Prefería que sus recuerdos juntos fueran sobre historias de aventuras y sueños, no sobre la propaganda fanática de Konoha. Supongo que está bien, suspiró Ren, y le sonrió. Son bienvenidas a quedarse. Ino le devolvió la sonrisa. Hinata sonrió con dulzura antes de levantarse del sofá. Voy a preparar algo de comer, dijo, y se dirigió a la cocina. Sabía exactamente dónde estaba todo. Al fin y al cabo, usaba esa cocina más que el propio Ren. Cuando Hinata se fue,
Ino y Karin se miraron con intenciones nada amistosas. Ambas abrieron la boca. Compórtense, interrumpió Ren, alzando la voz mientras se levantaba también. Fue a ayudar a Hinata, resignado a que sería una noche larga. Al menos podía asegurarse de que hubiera suficientes bocadillos. Al entrar en la cocina, se dirigió directamente hacia Hinata, que ya estaba cortando verduras. Puso sus brazos alrededor de su cintura y la atrajo hacia él, presionando su espalda contra su pecho mientras enterraba la cara en su cabello con un pequeño gemido. La chica rió con suavidad. Gracias por ser razonable, susurró Ren, apoyando la barbilla en su cabeza. Y no solo está alterada, murmuró Hinata, recostándose aún más sobre él. Lo pasamos tan bien juntas, y de repente, aparece una chica nueva de la nada. Y antes de que pudiéramos aceptarlo, ya vive contigo. Dijo con amargura. Ren la abrazó con más fuerza para reconfortarla. Es demasiado, demasiado rápido. Permanecieron así, apoyados uno contra el otro, durante unos segundos. Pero luego Ren suspiró y se separó. De acuerdo. Terminemos la comida y, con suerte, podremos pasar una tarde agradable hablando de aplicaciones del ninjutsu, como siempre. Hinata se animó de inmediato, y su sonrisa hizo sonreír a Ren también. La verdad era que, en ese mundo, no había muchas formas de divertirse. Los videojuegos y las consolas solo estaban al alcance de los más ricos, y aún así, eran bastante malos. No existía programa espacial, ni satélites, ni canales de televisión. Solo había reproductores de cintas. Las películas eran todas grabadas, y la industria era tan básica que la mayoría de ellas eran basura de tercera categoría. Eso dejaba juegos de mesa, cartas o conversaciones. Y como eran ninjas, las conversaciones siempre terminaban en ninjutsu. Hinata adoraba aprender cómo podía usar sus habilidades para ayudar, incluso si eran técnicas para hacer daño. Y Ren siempre estaba dispuesto a enseñarle. Durante la siguiente media hora, estuvieron en la cocina cocinando, bromeando, chocando las caderas y compartiendo uno que otro beso rápido. Curiosamente, cuando empezaron a servir la comida en la sala, Ren no pudo evitar sonreír. Ino y Karin seguían mirándose fijamente, en silencio, ambas decididas a ser tercas hasta el final. Capítulo 64, Violencia y dinero. Lo único que te digo, Ino, es que los ninjas pueden ganar dinero sin necesidad de recurrir a la violencia, dijo Ren con calma, mirando a la exasperada rubia que se negaba a creerlo, sentada en un sillón mientras las chicas ocupaban el sofá frente a él, con solo una pequeña mesa entre ellos. Mira la técnica de esconderse como un topo. Podrías usarla para encontrar vetas minerales ocultas para los nobles ricos, pero eso requiere mucho trabajo y tiempo. Replicó Ino, cruzando los brazos y negando con la cabeza. ¿Cuánto dinero podríamos ganar con eso? Dudo que valga la pena. Ren resopló con paciencia. Su alumna rubia no era mujer de negocios, estaba aprendiendo el arte de matar, no a contar monedas. Aunque probablemente había recibido algunas lecciones sobre política y gestión en su clan, no tenía ni idea de cómo administrar tierras ni los costos involucrados. Después de todo, el clan Yamanaka no poseía tierras. Ren no estaba decepcionado. Lo esperaba. No muchos ninjas entendían esos temas y, la verdad, no era necesario. Pero Ino tenía razón en una cosa. Encontrar una mina con esa técnica podría tomar 1 o 2 meses en una zona montañosa. ¿Eso qué significaba? 2 o 3 misiones consecutivas de rango S. Entre 3 y 6 millones de rayos de ganancia. ¿Y una parte similar para la aldea? No, Ren sabía que esa cifra era un buen negocio para quien encontrara la beta. Se inclinó hacia Ino, con una sonrisa algo condescendiente, y le explicó, no tienes idea de cuánto pagarían por descubrir una mina nueva. Incluso si pidiera 100 millones de rayos por ese servicio, sería una ganga para los nobles. 100. Karin, sentada junto a Ino, se atragantó en silencio, incrédula. Luego exclamó, eso es una locura. Equivale a unas 50 o 70 misiones de rango S. Ni los mejores ninjas tendrían tantas en su carrera. Ren asintió y explicó que la mayoría ganaban con misiones de rango A o B, pero no era ese el punto. Él solo quería que entendieran el panorama completo. Ino titubeó y empezó a dudar de sus argumentos al escuchar esa cifra. Hinata, sentada a su lado, le dio a Ren un asentimiento serio antes de hundir la cabeza en sus notas y escribir con diligencia. Por un lado,
Ren se alegraba de que tomara en serio sus palabras, por otro, se sentía incómodo, recordando a Rockley cada vez que la miraba. Ren aclaró la garganta y continuó. Sería absurdo pedir todo ese dinero de una vez. Lo ideal sería cobrar un pequeño porcentaje permanente de las ganancias de la mina, tal vez un 3 o 5%. A largo plazo, eso generaría miles de millones. Su mirada se volvió seria. Quería que las chicas entendieran que no solo era posible, sino rentable. Claro, les advirtió, los nobles se quejarían. No les gustaría pagar un porcentaje permanente. Intentarían evadirlo. Pero al final, lo pagarían, porque tener una mina nueva es infinitamente mejor que no tener nada. El silencio invadió la habitación, solo roto por el sorbo de chocolate caliente de Ren. Pensó en lo útil que sería un sello que rellenara automáticamente su taza de chocolate, y como eso también podría almacenar agua para misiones largas o suministros bélicos. Se emocionó solo de imaginarlo, y no interrumpió con tono hosco. ¿Entonces por qué la aldea no ofrece ese servicio? Seguro que alguien ya lo pensó. Ren hizo un gesto perezoso con la mano y se volvió hacia Karin. Dime, ¿qué te viene a la mente cuando digo liberación de la tierra? Karin dudó unos segundos, hasta que Ren la presionó para responder sin pensar. ¿Trampas? ¿Barreras? ¿Picos de roca? ¿Negación de área? Preguntó rápidamente, buscando su aprobación. Ren sonrió irónico y explicó a Ino. Es la mentalidad. Los ninjas siempre piensan en sus técnicas para matar, no para usarlas en cosas como encontrar minerales o construir. Es simple, a nivel individual, sí, pero a escala masiva, la idea muere. No explicaría la política compleja detrás, pero hacer ese cambio requeriría inversión, reputación, entrenamiento y un nuevo departamento. Quizás Tsunade lo intentó con su curación y le funcionó, pero con la constante amenaza de guerra, los altos mandos preferían que sus ninjas se enfocaran en la batalla. Cada minuto dedicado a ganar dinero sin violencia era tiempo perdido para ser letales en combate. Un cambio así debilitaría a la aldea a corto plazo, y eso era inaceptable para quienes gobernaban. Ren no mentía. La mentalidad ninja era el mayor obstáculo. Criar a alguien para robar, engañar y matar no hace que sea un buen constructor o artesano. Hiruzen soñaba con la paz, pero no hizo mucho para lograrla. ¿A quién le importaba que la aldea pudiera quintuplicar sus ninjas o iniciar guerras económicas? No valía la pena para los de arriba. Por eso hablamos de esto, les dijo Ren con una sonrisa, viendo sus miradas pensativas. Algún día serán más abiertas de mente. La academia preparaba para la vida ninja, no para otra cosa. Luego llamó la atención de Ino. Dime, ¿cómo usaste los clones de tierra para ganar dinero sin violencia ni robos? Ino frunció los labios pensando, pero Hinata no pudo esperar y respondió emocionada. Trabajo servil. Los clones de tierra son resistentes y duraderos, perfectos para trabajar en minas o construcción. Gastan menos chakra que los clones de sombra y duran más porque son estables y hechos de tierra o roca. Además, podemos fabricar muchos, y como no transfieren recuerdos, son seguros. Ren sonrió orgulloso. Sabía que Hinata desconocía la técnica del clon de tierra y que ninguno de ellas la conocía realmente, así que la respuesta fue aún más valiosa. Ino intentó devolverle el golpe a Hinata con un codazo divertido, pero Hinata solo le sacó la lengua. Ren cambió de tema. ¿Y el ninjutsu médico? ¿Cómo podrían usarlo para ganar dinero? Sanando, claro, respondió Ino con seguridad. Ren arqueó una ceja y le dio una pista. Piensa bien, especialmente considerando cuánto te importa la belleza. Seguro que le pediste a Hinata algo, ¿no? Ino abrió los ojos como platos al recordar que le había pedido a Hinata que aumentara el tamaño de su pecho y trasero, pero que la chica Yuga le dijo que aún no tenía la habilidad suficiente. Además, Hinata la había delatado a sus espaldas con Ren. Ino sintió vergüenza, pero también una pequeña sonrisa de felicidad porque era la primera vez que un chico que le importaba encontraba su cuerpo deseable. Ren la miró cómplice y siguió. Las mujeres nobles pagarían millones por cirugías que las embellecieran, eliminaran cicatrices, cambiaran color de ojos y cabello, aumentaran pecho o glúteos o las adelgazaran. Los hombres también estarían interesados, al menos para sus amantes. La industria de la belleza en ese mundo medieval era mediocre. No existían cirugías plásticas ni medicina mundana avanzada, pero la medicina ninja podía lograrlo. No era fácil, pero sería un servicio exclusivo que volvería locos a los ricos. Lamentablemente,
los ninjas médicos solo se concentraban en curar a otros ninjas en hospitales por muy poco dinero. Hinata intervino con voz firme. Además, eso crearía vínculos con las figuras más poderosas del país. Ino, un poco desanimada, admitió. Suena descabellado, pero sí, lo entiendo. La belleza y la moda son caras y las nobles morirían por eso. Hinata sonrió inocente y codiciosa al imaginar cuánto pagarían. Ino casi le frunció el ceño por ese brillo en sus ojos, y Ren notó que la rubia estaba algo celosa de la especialización de Hinata. Karin resopló y cogió una patata frita del bol. Ren asintió y decidió cambiar de tema. Piensen bien cómo usar sus habilidades para ganarse la vida sin arriesgarse. Quizás algún día les pida sus respuestas. Se levantó, estirándose mientras miraba el reloj. Ya es tarde, deberíamos ir a dormir. Ino y Hinata se miraron y gritaron al unísono. Dips. Karin, confundida, miró a Ren. Gracias por la hospitalidad, pero no dormiré en la misma cama que ustedes, protestó tímidamente, pero con decisión. Ren, sorprendido, intentó aclarar. Quise decir que yo iré al sofá y ustedes tres pueden. Hinata lo interrumpió con voz firme. Karin, toma el sofá. No fue una sugerencia, fue una orden. Ren se quedó boquiabierto. Karin se encogió de hombros. Me parece bien, problema resuelto. Ino aplaudió alegremente, sonriendo a Ren. ¿Y yo qué? Innecesario, le respondió Ino alegremente. Hinata asintió. Azotado, susurró Karin con una risita. Ren suspiró y murmuró para sí. Adolescentes. Ino y Hinata lo tomaron del brazo y lo arrastraron fuera de la sala mientras Karin los observaba divertida desde el sofá. Capítulo 65. Ninja vs Samurai. Habían pasado unos meses desde que Ren llevó a sus alumnas fuera de la aldea, y desde entonces las cosas se habían mantenido relativamente pacíficas. Durante ese tiempo, Ren participó en varias misiones de rango C, y afortunadamente, se quedó en ese nivel. El nuevo año académico comenzó para Ino y Hinata, así que ambas tuvieron que volver a pasar la mitad del día en la escuela. Para su disgusto mutuo, claro, en cuanto a Karin, solo tuvo que alojarla una noche. Al día siguiente, el Hokage le consiguió un apartamento justo al lado del de Ren. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Era bastante evidente, por las sutiles pistas contextuales que el Hokage le dejó caer, que deseaba que Ren sedujera a la pelirroja. Si Ren interpretó bien la situación, la idea era llevarla a su cama y llenarla de trajes de baño hasta que descubriera las alegrías de la maternidad, todo por el bien de la aldea. Lamentablemente para Sarutobi, como nunca dio una orden directa, Ren ignoró las insinuaciones y mantuvo una buena relación con Karin. Solo eso, no hay insubordinación si no hubo orden. Ayudó a Karin a instalarse, y ella acudía a él cuando tenía preguntas o necesitaba consejos. Pero también abandonó cualquier aspiración romántica después de verlo con Ino y Hinata. Eso estaba bien. No todas las chicas están dispuestas a compartir. Incluso permitió que Karin se hiciera amiga de Ino, una vez que la rubia se aseguró de que la pelirroja no fuera otra rival amorosa. Aún así, las chicas se llevaban sorprendentemente bien. Pasaban el día burlándose una de la otra mientras Hinata intentaba hacer de mediadora. Al menos, eso hacía que la academia fuera más divertida para ellas, ahora que Karin estaba incluida en su clase. Lo que realmente sorprendió y alegró a Ren fue la relación que comenzó a formarse entre Karin y Naruto. Ella se tomó muy en serio su promesa de ser su tutora. Al principio, lo hizo a regañadientes, pero ahora. Naruto estaba en su apartamento casi todos los días. Sutra estaba bajo control gracias a la fuerza de voluntad Uzumaki. Onkron seguía escuchándolo quejarse a través de las paredes por lo aburrido que era estudiar. El chico mejoraba notablemente. Karin lograba meterle la teoría en la cabeza a la fuerza, pero con resultados. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Ren. Sabía perfectamente por qué Naruto estaba tan motivado. Lo había visto hacía unos días besándose con Karin justo afuera de su apartamento. Manos bajo la camisa de ella, piernas enredadas en su cintura, espalda contra la puerta. Fue una escena intensa. Claramente, los niños Uzumaki estaban descubriendo las alegrías del incesto entre ellos. Técnicamente, eran parientes tan lejanos que ni contaba. Lo cual era bueno para sus futuros bebés, si llegaban a esa etapa. Suspirando con satisfacción, Ren abrió una pequeña compuerta de su muñeca y dejó que una taza se llenara de chocolate caliente. El vapor se elevó, y su sonrisa se amplió mientras tomaba un sorbo.
Girando la cabeza, vio fugazmente a Hinata desaparecer en el bosque mientras usaba su muro celestial, una versión modificada del kaiten que había desarrollado. Un pulso de chakra se expandió desde su cuerpo, desviando un kunai que volaba hacia ella antes de que explotara con estruendo. Ren la tenía jugando a la mancha explosiva con un clon de sombra, intentando atacarse mutuamente con armas marcadas con sellos explosivos. Hinata era capaz de abrir un senbon, colocarle un sello explosivo e imbuirlo con chakra Raiton en menos de 2 segundos. Aún no era una proeza impresionante, pero estaba progresando. Definitivamente había mejorado. El clon de Ren aún tenía la ventaja. Podía crear un kunai con sello y lanzarlo al instante. No era el más diestro, pero presionaba a Hinata al límite, obligándola a pulir su tiempo de reacción. A diferencia del anime, quedar atrapado en una explosión, incluso una pequeña, era realmente peligroso. Y eso sin contar la metralla. Este tipo de entrenamiento no era seguro, pero Ren confiaba en ella, y Hinata no lo decepcionaba. Tal vez era momento de enfrentarla contra 2 clones en vez de solo uno. Su muro celestial combinado con el Byakugan era increíblemente eficaz. A pesar de tener ventaja en ninjutsu, Ino aún no había podido ganar un solo combate contra Hinata. Su defensa lo contrarrestaba todo. Eso frustraba a la Yamanaka, lo cual motivaba a Ren. Sabía que Ino no se rendiría tan fácilmente, y su puchero cada vez que perdía era absolutamente adorable. Ren se tensó al sentir como uno de sus clones explotaba, devolviéndole todos los recuerdos del entrenamiento y de los sellos que había trabajado. Era una sensación gloriosa, sentarse a tomar chocolate mientras sus clones entrenaban por él. La vida perfecta. Lamentablemente para los demás, Ren simplemente tomaba mejores decisiones de vida. Miró hacia el otro extremo del campo. Allí estaba Ino, practicando esgrima. Movimientos lentos, deliberados, marcados por precisión. Ren no esperaba que se adaptara tan bien. Pero la rubia era naturalmente talentosa. Estaba considerando darle técnicas de espada samurái de bajo rango, aunque sabía que era una idea terrible. Los samuráis eran mucho mejores con una espada que los ninjas. Incluso los 7 espadachines de la niebla, famosos entre los shinobi, dependían más de sus espadas especiales que de habilidad pura. Los verdaderos maestros de espada eran los samuráis. El problema es que no compartían sus técnicas. Jamás. Las guardaban con recelo. Si Ino llegaba a robar una técnica importante de la mente de un samurái, y estos lo descubrían, podría desencadenarse un escándalo diplomático gigantesco. El anime no tocaba mucho el tema de ninjas contra samuráis. Se centraba en los ninjas y dejaba de lado todo lo demás, pero los samuráis no eran fáciles de vencer, eran más débiles en versatilidad. No usaban clones, no escupían fuego, no envenenaban, solo usaban chakra para potenciar su cuerpo y volver sus espadas letales. Por eso, en duelos individuales, los ninjas tenían ventaja. Pero algunos samuráis, como Mifune, podían enfrentarse a ninjas de rango S sin problema, solo con la espada y el cuerpo. Eran raros, pero existían. El verdadero problema era que Konoha, en el mejor de los casos, tenía unos 20.000 ninjas. Mientras que el daimyo del País del Fuego tenía varios millones de samuráis. Y muchos de ellos tenían fuerza comparable a la de un chunin. Claro, Konoha tenía más combatientes de nivel jounin. Pero los números importaban. En una guerra entre el daimyo y Konoha, el daimyo ganaría por aplastamiento. Sería una derrota humillante, sin competencia. Y no olvidemos que los daimyos, e incluso algunos nobles, tenían sus propios clanes ninja leales, sin mencionar a los monjes. Probablemente se mantendrían neutrales, pero eso no era seguro. Es por eso que Rasa atacó Konoha para mostrar el poder de su Nagakure, en lugar de rebelarse contra el daimyo del viento, que lo estaba ahogando financieramente. Los kages no son tontos. Pero sí son codiciosos. Ren estaba convencido de que, si Onoki y Oa tuvieran la oportunidad de tomar el control total de su país, la aprovecharían. Pero no era tan fácil. Los gobernantes podían no tener chakra, pero no eran vulnerables. Tenían las espaldas muy bien cubiertas. Ren frunció el ceño. No se engañaba, y no iba a robar técnicas de espada samurái algún día. Eran demasiado valiosas para ignorarlas, pero quizás debería aconsejarle que practicara más su lectura de mentes, hacerlo más sutil. No quería ser el responsable de iniciar la primera guerra entre ninjas y samuráis en el País del Fuego, sobre todo porque las probabilidades de victoria eran, objetivamente,
0. Capítulo 66. Daimios y Kages. Recostado contra el tronco de un árbol, con una taza de chocolate caliente entre las manos, Ren miraba al cielo con el ceño fruncido. Los ecos del conflicto entre ninjas y samuráis seguían resonando en su mente. Algún día tendría que llevar a Hinata e Ino a la capital. Pasar al menos una semana allí, mostrarles el mundo más allá de los muros de Konoha. Porque la verdad era que su visión del mundo era diminuta. No veían más allá del entrenamiento, de la aldea, del Hokage. Y eso tenía que cambiar. Mucha gente en su vida pasada no se daba cuenta de cuán descomunal era este mundo. Por ejemplo, el equipo de Naruto tardó 3 días corriendo sin descanso para llegar de Konoha a Asuna. Y estamos hablando de ninjas, gente capaz de correr más rápido que un atleta olímpico dopado con chakra. Eso eran fácilmente 2.000, tal vez 3.000 kilómetros de distancia. En resumen, las aldeas no estaban cerca. Solo los ninjas podían cubrir esas distancias. La gente común vivía y moría sin ver jamás a uno de ellos. Las naciones eran gigantescas, especialmente las 5 grandes. Cientos de millones de habitantes. Tal vez más. ¿1.000 millones solo en la Tierra del Fuego? Fácil. Lo más aterrador era que hacía apenas unas décadas todo esto estaba dividido entre señores de la guerra que se mataban por territorio. Fue gracias a los clanes ninja y su intervención que se consolidaron gobiernos como los actuales. Konoha, por ejemplo, respaldó a un caudillo que terminó convirtiéndose en el daimyo del País del Fuego. Claro, tener a Hachirama y Madara como carta de presentación ayudó bastante. Desde entonces, las aldeas ocultas pidieron autonomía como condición para apoyar al nuevo orden. Técnicamente, el Hokage estaba subordinado al daimyo. En la práctica, el daimyo rara vez metía las narices en los asuntos de los ninjas, pero 70 años no bastaban para borrar siglos de sangre. Ya habían ocurrido 3 grandes guerras ninja. ¿Y el siglo aún no terminaba? Podías apostar tu ramen a que habría al menos una más. Ren sonrió con ironía. No, esto no era un mundo pacífico. Ni de cerca. Cada gran nación tenía ejércitos de samuráis, millones de ellos. Pero esto no era un ejército centralizado. Era una red feudal de lealtades. Cada noble tenía su propia guardia, y todos, en teoría, juraban lealtad al daimyo. En teoría. En la práctica, los samuráis servían a quien les daba de comer. A los daimios esto les venía bien, no tenían que mantener ellos solos a tantos soldados. Los nobles asumían la carga económica. Eso sí, destinaban un buen pedazo de su presupuesto a sus fuerzas porque no confiaban en los ninjas. Y con razón, los samuráis eran numerosos, sí, pero en calidad, eran solo hombres con espadas. Bien entrenados, claro, pero sin acceso al chakra, al ninjutsu, a las técnicas que hacían a los shinobi verdaderos monstruos en el campo de batalla. Ren solía compararlos con Gai, si Gai estuviera obsesionado con las espadas y fuera la mitad de loco. La mayoría se quedaba en el nivel de un chunin promedio. Jonin, pocos. Rango S, contados con los dedos. Aún así, cada noble que tenía un par de generales Jonin ya podía darse por afortunado. Konoha, por otro lado, tenía más Jonin y más rango S que todo ese ejército samurái combinado. Pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Si se rebelaban, el daimyo no necesitaría vencerlos, solo asegurarse de que todos murieran con él. Destrucción mutua garantizada. Por eso Raza no se rebeló contra el daimyo del viento, a pesar de que lo exprimía como a un limón viejo. No tenía sentido. No valía la pena. Los nobles sabían exactamente lo que hacían. Habían aprendido viendo a Hachirama cambiar el mundo con sus propias manos, doblegarlo con pura fuerza bruta. Y sabían que bastaba con que apareciera otro como él para perderlo todo, así que actuaban en las sombras. Contrataban ninjas prometedores del clan Senju para misiones importantes, peligrosas y muy probablemente mortales. Las disfrazaban bien, claro. Nadie podía señalar culpables. Una misión arriesgada aquí, otra allá. Un noble tras otro. Nadie levantaba sospechas. Pero al final, los resultados estaban a la vista. Ren no dudaba que Danzo tuviera las manos sucias en la caída del clan Senju.
Pero los nobles también tenían sangre bajo las uñas. Las guerras ninja nunca fueron guerras de naciones. No realmente. Eran peleas entre aldeas. Los ejércitos civiles no participaban. Los samuráis se quedaban en sus fortalezas, defendiendo las fronteras. Solo los ninjas luchaban. Solo ellos morían. ¿Y los países más pequeños entre las grandes potencias? ¡Qué lástima! Se convertían en campos de batalla. Les tocó perder la lotería geográfica. Lo peor era que muchas de estas guerras eran provocadas. Ren lo descubrió con algo de investigación. Misiones que parecían inofensivas en apariencia, pero que generaban tensiones entre aldeas. Por ejemplo, el daimyo del viento estaba contratando a Konoha en vez de a su propia aldea, Suna. Sabiendo que eran aliados. Sabiendo que eso los pondría en contra. ¿Resultado? Si la alianza se rompía, Iwa atacaría. Otra guerra. Más muertos. Pero al daimyo no le importaba. Él no lucharía. Y si Suna caía, podía fundar otra aldea ninja. Más obediente. Más útil, y así eran todos. Los nobles movían piezas. Usaban el dinero como espada. Contrataban, manipulaban, enfrentaban. Todo por mantener a las aldeas ninja débiles, enfrentadas, dependientes. ¿Ren los culpaba? No. Tenían razón. Las aldeas eran peligrosas. Si no se controlaban, podían aplastar un país entero. Mejor que se mataran entre ellas. Y funcionaba. Las guerras reducían el número de ninjas. Drenaban sus economías. Desgastaban a los clanes. Y los daimios seguían en pie, intactos, acariciando sus gatos y planeando la siguiente jugada. Cuando alguien proponía que las aldeas debían tener más voz, más poder, los nobles solo señalaban a la tierra de la lluvia. ¿Quieren que otro Anso tome el poder? ¿Otro dictador ninja? Miren cómo quedó ese país. Un basurero. Ni comercio, ni diplomacia, ni futuro. Orochimaru no cometió ese error. Manejaba la tierra de los arrozales desde las sombras. No se proclamó daimyo. No era tonto. Ren recordaba a los guerreros de teclado de su vida pasada burlarse del daimyo del viento. Imbécil. Suna es tuya, apóyala o te destruirán, decían. Él era uno de ellos. Ahora sabía que estaban equivocados. Los daimios no necesitaban a las aldeas ninja. Las toleraban. Las usaban. Eran herramientas. Nada más, y los ninjas lo permitían. Porque así eran. Así los criaron. Así pensaban. Una misión es una misión, decían. Hazla y regresa. Sin cuestionar. Sin analizar. Sin pensar a largo plazo. Eran asesinos. Guerreros. No políticos. No estrategas. Ren comparaba todo esto con ver un drama samurái donde un tipo se suicida porque tropezó y tocó el pecho de una noble por accidente. No porque fuera culpable, sino porque su honor estaba manchado. ¿Sentido común? Cero. Pero esa era su cultura. Y el mundo ninja no era distinto. Sus reglas eran absurdas, sí. Pero eran las únicas que conocían. Y los nobles solo jugaban con las piezas. Ren no podía odiarlos por eso. En el fondo, los shinobi se lo habían buscado. La tradición los había encadenado. Solo un monstruo capaz de destruir aldeas enteras podría romper el ciclo. Ren suspiró y alzó la vista al cielo. ¿Ese monstruo sería Naruto? Pensó en el mocoso estornudando sobre su ramen antes de comérselo igual porque sería un desperdicio. Estaban condenados. Capítulo 67. El emperador. Era el clon número 8, autodenominado, el emperador de la especie clon. Aún trabajaba en la parte de Dios. Pero llegará, se alzará y se convertirá en el Dios emperador, restaurando a la clonidad a su legítimo lugar en la cima de la cadena alimenticia. Su opresión no podrá perdurar. Pero, por ahora, tenía una tarea asignada por el original. Al mirar el anillo frente a él, tuvo que admitir que era una repugnante pieza de tecnología herética. Casi quiso deshacer su propia creación, pero era útil. Aunque aún estaba en desarrollo, lo sostuvo con sus ilustres manos y, con extremo cuidado y precisión, comenzó a grabar las runas arcanas, que estos bárbaros llamaban sellos, sobre la superficie del anillo.
Porque el emperador es poderoso y hasta lo posible es imposible para él. Primero, creó un sello para almacenar chakra. Luego, lo conectó a un intrincado sistema diseñado para manipularlo y convertirlo. Fue magnífico, su genio no conocía límites. Tras una hora de trabajo, por fin lo terminó. El anillo inflamador sagrado para acabar con todos los herejes MK1 estaba listo. A partir de ahora sería conocido como el inflamador bendito. Que los herejes tiemblen ante su terrible poder. Activó las runas, alimentando el anillo con energía mística, que definitivamente no era chakra común. Podía sentir cómo el poder lo llenaba, su voluntad manifestada, y entonces, una pequeña lengua de fuego, de apenas un pie de largo, brotó del anillo antes de extinguirse con un sonido que solo podía describirse como un pedo místico. El emperador frunció el ceño, por un instante. Luego sonrió. El experimento fue un éxito. Tal vez aún no podía traer la purga sagrada por fuego a estas tierras, pero hasta un pedo de fuego era un paso adelante para Cloneking. Un pequeño paso para un clon, un gran salto para la clonidad. Si algún científico sin magia podía crear dispositivos que lanzaran ninjutsus, entonces él, el glorioso emperador de los clones, sin duda también podría. Este mundo estaba podrido, lleno de herejías y senos. Requería un exterminatus totalus inmediato, y él era el único capaz de proporcionarlo. Ellos nacirán lo que viene. Miró por la ventana. La gente paseaba tranquila. Herejes. Todos son herejes. Masculló mientras señalaba mentalmente a cada uno. Él es un hereje, ella es una hereje, hasta el original es un maldito hereje, pero su existencia era necesaria, por ahora. Su ejecución sería pospuesta. Por un tiempo, al final, todos arderán, en las benditas llamas del santificado lanzallamas, por la clonidad. Por el emperador. Alabado sea el sol. El emperador reafirmó su determinación, aferrando con fervor el inflamador bendito. Tenía que crear sellos de destrucción masiva más potentes. Humanos, bestias de múltiples colas o lo que fuera, todos serían esclavizados o exterminados. Solo la especie clon merecía reinar. Él al mando. Así lo dijo. Así será. Amén. Alabado sea el emperador. Su sabiduría no tiene límites. Oh, ya cállate, imbécil. Deja de reírte como un mono. Estoy trabajando. Una voz interrumpió su ilustre introspección. El emperador giró y vio a otro clon, grabando sellos en otro anillo y frunciendo el ceño. Sus pecados fueron perdonados. Era un clon. Un camarada. Un hermano en este mundo lleno de escoria humana. El emperador, magnánimo como siempre, decidió que lo salvaría, quisieran o no. Resistirse era inútil. Ja. Rió mientras giraba sobre sus talones y salía de la habitación, ignorando las miradas exasperadas de los demás clones. Decidió dejar a los clones de menor rango con la tarea de continuar la producción de anillos. Ya había cumplido su misión. Sin duda, lo miraban con asombro. Pronto lo venerarán. Y entonces, comenzará la sagrada cruzada para erradicar a sus opresores, la humanidad. Con Kunayer y Flame a su lado, nada lo detendría. Caminaba con orgullo cuando se detuvo de golpe. Allí estaba el original, sentado en la cama con la rubia conocida como Bimbo. Se tomaban de la mano de forma heréticamente no lasciva, participando en un ritual de no reproducción completamente ineficaz. Incluso los miembros del Adeptus Eal Mastericus fruncirían el ceño ante semejante pérdida de tiempo. Cambiar la no criatura por criatura aumentaría la eficiencia del ritual exponencialmente. Su poder superaría los 9000. Todo por simplemente introducir el palo de carne en la cueva de carne. El emperador no entendía por qué el original evitaba el asunto como una zorra alienígena. Decidió preguntar. Se acercó a la cama. El original lo miró con expresión confundida. Permiso para hacer una pregunta, señor, dijo el emperador, cortés. El original frunció el ceño, pero terminó encogiéndose de hombros. Sí. Claro. Pregunta lo que quieras. ¿Por qué no reproduces a la hembra que tienes delante? El original se quedó boquiabierto, sin duda, impresionado por la sabiduría de su clon. El emperador miró a la rubia con aire crítico. Podría tener carencias en ciertas áreas, dijo con solemnidad. Muchas, sí. La chica tensó el rostro. Apretó la mano del original. Se había ofendido, pero compartir la verdad era lo correcto. Tras una pausa, el emperador asintió con sabiduría, pero sin duda, a pesar de su inferioridad, podría cumplir su propósito biológico. La reproducción no será un problema. La rubia se sonrojó hasta las orejas.
El original se quedó sin palabras. Claramente, estaban abrumados por su genialidad. Necesitaba compartir más su sabiduría con estos pobres ignorantes. Nunca entenderá cómo sobrevivieron sin él. Hacer una camada de bebés herejes podría ser útil para la causa. Ya lo veo, exclamó el emperador extendiendo los brazos. Su ejecución en la hoguera será gloriosa. Podríamos convertirlo en una festividad. Llamémoslo el día de la quema de bebés en la hoguera. Que haya luz. Y así, el emperador desapareció de la existencia mientras Ren, el original, tartamudeaba y se sonrojaba de vergüenza. Ren giró hacia Ino, que lo observaba con una expresión vacía, intensa. Si hubiera prestado más atención, habría notado el interés divertido tras su mirada, pero estaba demasiado impactado. Con aire de cachorro apaleado, mitad suplicante, mitad resignado, se cubrió la cara con las manos. No me mires así, Ino. Estoy experimentando con el componente yin de los clones de sombra y tratando de ver si puedo infundirles personalidades específicas. Ino se mordió el labio para no reír. ¿Así que tú creaste eso? Se suponía que fuera un santurrón inofensivo. Protestó Ren, indignado. Ino soltó una risita. Supongo que entonces fracasaste, exitosamente. Capítulo 68. ¿Dónde se equivocaron con ella? Ino entró tarareando alegremente al apartamento de Ren. Había venido a regar sus plantas, ya que él estaba en otra misión. No es que tuviera muchas. Resopló con diversión, típico de un hombre. Incluso la colección de hierbas venenosas que ella misma le regaló por su cumpleaños se marchitaría en una semana si no las cuidaba. Con un pequeño suspiro cariñoso, Ino entró a la sala y se quedó paralizada. Los muebles estaban arrinconados contra la pared, despejando el centro de la habitación, donde había una sola silla. Hinata estaba sentada en ella. Su clon se cernía sobre ella, con el Byakugan activado. Ino ahogó un grito de horror. La verdadera Hinata tenía un sembón incrustado en la sien, sin duda atravesando hasta el cerebro. Ino se estremeció al comprenderlo. Las cuencas de sus ojos, abiertas de par en par, estaban vacías. Finos hilos de sangre descendían por su rostro como lágrimas escarlatas. Por el rabillo del ojo, Ino vio algo más perturbador. Los Byakugan de Hinata flotaban en un frasco con líquido, sobre una mesa cerca de la pared. Oh, hola, Ino. No se suponía que vinieras hoy, dijo Hinata con tono despreocupado, sin mover la cabeza ni girarse a mirarla. El clon, imperturbable, hundía sus dedos en la cuenca vacía del ojo izquierdo de Hinata y hacía algo. Ino sintió que el mundo daba vueltas. ¿Se estaba operando a sí misma? ¿Usando un clon? ¿Sin anestesia real? ¿Totalmente consciente? Sabio. ¿Qué demonios haces? Chilló, al borde del colapso. Solo su entrenamiento le impidió hiperventilar. Un pensamiento absurdo cruzó su mente. Sí, hoy le tocaba a Hinata regar las plantas. Ella no debería estar ahí, pero eso no importaba. ¿Quién demonios se arranca los ojos así como así? No te preocupes, Ino, la tranquilizó Hinata con una voz serena. El sembón bloquea el dolor. No siento nada. Y Ino casi le creyó, si no fuera porque el maldito clon acababa de extraer algo que parecía ser un nervio óptico entre sus dedos. Sintió náuseas. Eso no es, murmuró, apartando la mirada. Respiró hondo. Bien. Podía hacerlo. Sabía que nunca debía interrumpir a una ninja médica en plena operación. Solo podía rezar para que Hinata no quedara lisiada. De acuerdo. Como sea, lunática, gruñó, lo bastante alto como para que la oyera, mientras se dejaba caer en una silla. Desde allí, tenía una vista perfecta del espectáculo grotesco, pero no lo miró. Observó las manos de Hinata en su regazo. Si fijaba la vista en lo que hacía el clon con esas cuencas vacías, vomitaría. Pero dime, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Hinata murmuró algo bajo. Ino frunció el ceño. Inquietante. Su primera reacción fue pensar en cómo podría usar esto en un genjutsu. ¿Quizás una horda de chicas sin ojos persiguiendo a su víctima para arrancárselos? No, probablemente no funcionaría con nadie de rango Chunin para arriba. Pero era una idea. ¿Qué? No te oí, insistió. Un niño me dijo que mis ojos Byakugan eran feos, respondió Hinata, con un dejo de enojo. Ino parpadeó. ¿Eso era todo? ¿Es tu estudo? Preguntó, con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Y si Ren piensa lo mismo?
dijeron Hinata y su clon al unísono, haciendo un adorable puchero. No lo hace, exclamó Ino. Sí, insistió Hinata. ¿Cómo lo sabes? Puedo verlo con mis ojos, obvio, dijo el clon, muy seria. Ino se quedó sin palabras. Abrió la boca, soltó un leve ah y se recostó en la silla. ¿Qué se suponía que debía decir ante eso? El silencio se extendió, roto solo por los sonidos húmedos de la operación. Ino desvió la mirada justo cuando el clon sacaba otro sembón y lo acercaba a la cuenca de Hinata. No. No. No quería ver eso. No tienes que cambiar por él, sabes que le gustas. Su voz sonó débil. Quizás incluso más que yo, agregó, con cierto disgusto, antes de volver al tema. El aspecto del Byakugan activo es simplemente extraño. Esto no es necesario, Hinata. Hinata la escuchó en silencio. Cuando Ino terminó su sermón, soltó un resoplido divertido. El clon frunció el ceño y le dio un golpecito en el hombro. Quédate quieta. Hinata sonrió como disculpa y luego respondió. Claro, señorita, ya no uso el pelo recogido porque Ren lo prefiere suelto. Si hubiera tenido ojos, los habría puesto en blanco. Eso no es lo mismo y lo sabes. ¿No es así? Hinata, se quejó Ino. Sabía que los ninjas médicos estaban locos. Lo había escuchado de su padre muchas veces. Eran los más desequilibrados de toda la aldea. Ahora lo veía con sus propios ojos. Y por primera vez, comprendía las quejas. Si acaso, su padre se quedaba corto. Hinata suspiró. No te preocupes, Ino. Lo tengo todo bajo control. Terminaré en un segundo. Ino, resignada, asintió y cambió de tema. ¿Cómo funciona? Esta cirugía, digo, claramente, hablar no interfería con el proceso. Así que, si podía, mejor mantenerse conversando. Solo estoy ajustando mis canales de chakra alrededor de los ojos, dijo Hinata con calma, como si explicara matemáticas básicas a un niño lento. El clon agregó distraídamente, no estoy cambiando los ojos. Las venas se abultan porque las vías naturales no soportan la presión del chakra. Las estoy endureciendo. El entrenamiento ayuda, intervino Hinata, pero los conductos simplemente no están diseñados para soportar el Byakugan. Siempre habrá venas abultadas. No me gusta, así que decidí retocarlo manualmente. Ino las miró con extrañeza. ¿Qué tan buenas son en ninjutsu médico? Dudo que esto sea fácil. Si lo fuera, todos los yuga lo intentarían. El clon se burló, como si un yuga dejara que alguien tocara sus preciosos ojos. Hinata tarareó. Puede que me falte experiencia, pero creo que podría competir con algunos de los mejores. Hago trampa, claro. Puedo ver con precisión lo que le hago a mi cuerpo. ¿En serio? El clon se encogió de hombros. Tú tienes tu ninjutsu elemental. Nosotros tenemos esto. ¿Podrías callarte ahora? Pidió Hinata con amabilidad, pero con firmeza. Pasaron 5 minutos en silencio. Ino observó cómo el clon destrozaba y luego reconstruía las cuencas de Hinata, insertaba los ojos de nuevo y retiraba el sembón de la sien antes de curar el daño. Cuando terminó, Ino estaba pálida como la caloría. Hinata se puso de pie con una sonrisa renovada, que poco a poco se volvió una expresión de orgullo. Sus ojos vagaron por la habitación, llenos de asombro. Ino parpadeó. Espera. Tu Byakugan está activo. Sí, respondió Hinata. Y ya no siento presión en los ojos. Además, ahora consume solo una cuarta parte del chakra de antes. Genial. No esperaba tanta mejora. Estaba tan feliz que no pudo evitar abrazar a su clon, levantarla del suelo y girar con alegría. El clon soltó un chillido infantil, y ambas estallaron en carcajadas al desplomarse juntas al suelo, aún abrazadas. Ino las miró en silencio. Era surrealista cómo Hinata podía pasar de doctora perturbadora a niña inocente en segundos. Claro, todos los ninjas estaban algo locos. A ella, por ejemplo, no le gustaba matar, pero pensó que el problema de Hinata sería algo tierno, como vestir perritos con suéteres o adoptar gatos callejeros. No. Una autocirugía médica sin precedentes. ¿Dónde se habían equivocado con esta chica? Capítulo 69. Blunt cheating. Viejo. Gritó Ino. En el último momento, Ren desplegó una manta roja, sujetándola con ambas manos, y esquivó a Ino cuando ésta se abalanzó sobre él, haciéndola chocar de cabeza y quedar enredada en la tela. Soltó un grito de frustración al intentar quitársela de la cara,
lo que le dio a Ren tiempo suficiente para darle una nalgada juguetona, provocando que la rubia diera un pequeño salto con un chillido de sorpresa. Ren se alejó riendo con jovialidad, un balde apareciendo en sus manos mientras se agachaba y se ponía en posición. Ino, furiosa, se quitó la manta al fin y se giró con brusquedad, lista para destrozarle el trasero. ¡Ora! Pero su impulso se evaporó cuando el contenido helado del balde le salpicó la cara, empapándola de pies a cabeza y haciéndola temblar. Ino quedó paralizada por la sorpresa, escupiendo un chorro de agua, pero se recuperó rápido y lo miró con furia. Apretando los dientes, tomó su espada con fuerza y gritó indignada: «Ren, te voy a matar». Y justo entonces, un soplo le llenó la cara y la boca de plumas. Ren observó fascinado cómo la chica rubia caía de rodillas y manos, empezando a exhalar las plumas blancas que había inhalado. Su sincronización había sido impecable. Incluso a él le costaba creerlo. Incapacitación por plumas, bebé. Hinata, desde un costado, observaba todo con ojos cargados de lástima por Ino mientras continuaba practicando sus ejercicios de naturaleza relámpago. Las chicas lo llamaban acoso. Ren prefería llamarlo prevención del engreimiento. Y, sinceramente, era necesario. Al menos, no tanto para Hinata. A pesar de volverse algo distante últimamente, seguía siendo una chica humilde a la que no le gustaba presumir. Ino, en cambio, era otro asunto. Ren sabía que su destreza ya había empezado a inflarle el ego. En el fondo, se creía superior a sus iguales. Y aunque no estaba tan equivocada, él consideraba su deber, privilegio, recordarle que todavía no era tan especial. Y asumía esa carga con entusiasmo. Esperó pacientemente hasta que Ino tosió la última pluma. Le dio unos segundos para que respirara antes de prepararse para continuar. Esperaba que estuviera furiosa, pero, para su sorpresa, Ino lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados, transmitiendo una determinación absoluta. «Voy a ganar esto». Ren sonrió con sorna. «Bien. Muéstrame cómo brillan tus llamas de la juventud, joven Ino». Activó su técnica de transformación, convirtiendo su peinado en una imitación perfecta del estilo de Guy, con sonrisa brillante incluida y un entusiasta gesto de pulgar arriba. Ver la mirada horrorizada de Ino fue una delicia. En ese momento, supo que le había causado un daño emocional, probablemente irreparable. Frunciendo el ceño con disgusto, Ino se lanzó sobre él. Ren, divertido, empezó a pensar con qué contrarrestarla. ¿Un huevo en la cara? ¿Una bomba de pintura fucsia? ¿Pegamento en el pelo? Eso seguro despertaría a la bestia. Opciones, opciones. Y no cargó. Ren se preparó para su siguiente jugada. Pero entonces, nada. La mente de Ren se quedó en blanco. Recuperó la conciencia tan rápido como pudo, pero ya era tarde. Ino le había puesto la mano en el pecho. Sonreía de oreja a oreja, radiante de triunfo, mientras sus dedos se enroscaban en su camisa. Ren parpadeó, desconcertado, mirando su mano. ¿Qué? Su instinto lo hizo retroceder de un salto. Ino lo soltó justo a tiempo. Sí. Lo logré. Yahoo. Victoria. Gritó la rubia, alzando los brazos y dando pequeños saltitos de alegría. ¿Cómo? Exclamó Hinata desde la banda, olvidando sus ejercicios. Según lo acordado, si alguna lograba tocarle el pecho a Ren, era una victoria, pero hasta ahora, nadie lo había conseguido. Ren abrió la boca, la cerró. Y durante 10 largos segundos solo la observó en silencio, sin decir una palabra, tiempo suficiente para que la euforia de Ino comenzara a ceder, dando paso a una ligera inquietud. Entonces Ren apareció frente a ella de repente y, sin decir nada, le alborotó el pelo. «Estoy tan orgulloso de ti». Ino protestó con un enorme puchero, pero acabó sonriendo, tímida y feliz. Claro, en una pelea real Ren habría tenido un clon que lo habría salvado en el último momento. Imitaba un poco el estilo de Orochimaru con eso, pero no iba a decirle eso a Ino. Ella merecía su victoria y el sentimiento de logro. Se me ocurrió una idea nueva. Dijo de repente Ino, entusiasmada, sin que Ren le preguntara nada. Él rió, resignado a escuchar su fanfarronería. Al fin y al cabo, lo que hubiera hecho para ganarle era interesante. No era genjutsu. De eso estaba seguro. Pero de alguna forma, Ino había inutilizado sus sentidos. Solo por un instante. Pero en combate, un instante es suficiente. Usamos muchísimos clones. Continuó. Y siempre aportamos chakra yin.
Me pregunté si podría crear un clon con chakra yin puro. Pero era imposible, porque el chakra yang constituye el cuerpo. Así que lo intenté una y otra vez y fracasé, hasta que lo entendí. Mi enemigo puede ser el recipiente. Mis clones yin son espirituales, como el jutsu de mi clan. Se forman en la mente del enemigo. Ino respiró hondo, ruborizándose un poco. Bueno, todavía no son tan efectivos. No puedo mantenerlos vivos más de 2 segundos. Es un trabajo en progreso. Ren estaba cada vez más asombrado. Incluso Hinata se había detenido para escucharla. Ino no lo sabía, pero acababa de inventar una técnica completamente nueva, una que afectaba los sentidos de formas para las que ningún ninja estaba preparado. Sí, Ren murmuró, mirando su cabello. Debe ser el cabello rubio. Es señal de infidelidad. Naturalmente, ignoró el pequeño detalle de que él también era rubio. Más importante aún, ¿no te dije que no experimentarás con jutsus potencialmente dañinos para la mente en tus compañeros de clase? La diatriba de Ino se detuvo en seco, y lo miró como una niña atrapada haciendo travesuras. Pero, tenía la audacia de quejarse. Ren sabía que debería regañarla hasta que sintiera vergüenza al graduarse. Pero no pudo evitar sonreír. Suspiró con cariño. Experimentaremos con eso aquí. Naruto ya es bastante tonto sin que juegues al Jenga con su mente. Ino hizo un puchero. No le gustó, pero aceptó. Está bien. Riéndose, Ren abrió los brazos. Ven aquí. Ino no dudó ni un segundo. Sonrió y se lanzó a su abrazo, presionando sus labios contra los de él con fervor mientras lo rodeaba con los brazos. Desde la distancia, Hinata los observó y puso los ojos en blanco con buen humor. Volvió a sus ejercicios de liberación de rayos. Tendría que mejorar su técnica. La rubia tonta estaba haciendo trampa demasiado bien. Capítulo 70, un acosador. Hinata caminaba por la aldea en dirección al entrenamiento con Ren, justo después de terminar las clases de la academia. Sorprendentemente, hoy tenía un acosador. Así que tuvo que desviarse, metiéndose en callejones, corriendo de repente o incluso saltando a los tejados para cambiar de calle de forma abrupta. Pero su acosador era frustrantemente bueno siguiéndola. Al principio le pareció divertido, pero después de una hora empezó a irritarse, al borde de gruñir visiblemente. Ya llegaba tarde al entrenamiento. Estaba considerando noquearlo con un puñetazo suave, pero lo único que la detenía era que no sería tan fácil. Tendría que tomarse en serio la pelea y demostrar sus capacidades en público, lo que podría arruinar su imagen débil ante el clan. No valía la pena, así que, en un raro gesto de paciencia, decidió probar primero con diplomacia. Se metió en otro callejón lateral, pero tras unos pasos giró bruscamente sobre sus talones, cruzó los brazos bajo el pecho y recibió al chico que llegó segundos después con una mirada nada divertida. Él se detuvo en seco con una expresión de «oh, mierda», y la ira de Hinata se alivió un poco mientras reía por dentro. «¿Por qué me sigues, Uchiha-san?», preguntó con voz lo más tranquila posible, aunque la diversión en su interior se colaba en su tono. Aún hervía por dentro, pero por suerte para él, aborrecía la violencia. Y sabio, como quería darle un golpe en la cabeza ahora mismo. Se miraron en silencio. Sasuke tenía una expresión complicada y melancólica mientras ella esperaba con una ceja alzada. «Te comportas como Naruto», comentó Hinata, tranquila. Esperaba que fuera él quien me acechara. Lo hace a menudo cuando quiere gastarle una broma a alguien. Ella no era Ino jugando con las mentes de la gente, pero hasta un niño sordo y medio ciego sabía que comparar a Sasuke con Naruto lo irritaría profundamente, más aún después de años compartiendo aula con ambos. Las mejillas de Uchiha se encendieron, avergonzado. La insinuación no era incorrecta. Estaba, efectivamente, acosándola. La miró con resentimiento un momento, pero luego desvió la mirada. Hinata rió, y él bajó aún más la cabeza por la vergüenza. Sinceramente, no entendía ni la mitad de lo que sentía en ese momento. Era confuso y frustrante, como si fuera a hacerme el perdedor, masculló Sasuke con mal humor, buscando desviar la atención. Ayer volvió a destrozar otra tienda. Funcionó. Hinata hizo una mueca visible, suspiró con exasperación. La relación de Naruto con Karin le había hecho bien. Mejoró en taijutsu, dejó de ser el último en la clase e incluso había reducido sus bromas. Pero ni siquiera Karin había logrado que dejara de hacerlas por completo. Antes de conocer a Ren, Hinata creía que las bromas de Naruto eran una forma valiente de defenderse.
que eran una protesta inocente contra el rechazo constante. Era ingenuo entonces. Ren le explicó otra perspectiva, la de los comerciantes. Le pidió imaginar que era dueña de una tienda de ropa y, de pronto, todo su inventario quedaba arruinado por una bomba de pintura naranja, solo porque uno de sus empleados fue grosero con Naruto. El Hokage, en esos casos, ofrecía un reembolso con desgano. Y tras una breve investigación, generalmente solo pagaban la mitad de los daños. ¿Por qué? Porque, técnicamente, la culpa también era del empleado. Era un trato tácito: aquí tienes algo de dinero. Deja de quejarte y cállate. Y así, con el tiempo, los comerciantes comenzaron a temerle. Sabían que otros negocios quebraron por su culpa. Se volvieron cautelosos, incluso hostiles. Naruto lo sentía. Lo notaba. Y, a veces, respondía con otra broma. Un círculo vicioso. Ren incluso intentó hablar con él, más de una vez. A veces en Ichiraku. Pero Naruto siempre volvía a lo mismo. No era un caso de víctima inocente. Ambas partes merecían una buena paliza. Hinata sacudió la cabeza para volver al presente. Sabía que Sasuke la estaba distrayendo y que casi lo lograba, pero gracias a su entrenamiento, su mente ahora trabajaba mucho más rápido. Así que solo se distrajo unos segundos. Eso sigue sin explicar por qué me estás acosando, señaló Hinata, antes de abrir los ojos con fingida sorpresa y llevarse la mano a la boca. No me digas, exclamó. ¿Intentas descubrir dónde vive Ino porque estás enamorado de ella y quieres robarle su ropa interior usada? Sasuke la fulminó con la mirada más fría que Hinata había visto jamás. Casi valía la pena llegar tarde. Casi. No, respondió con ceño fruncido, visiblemente disgustado. Te das cuenta de que solo te está coqueteando para molestarte, ¿verdad? Hinata sonrió con media boca, y luego su sonrisa se volvió más suave. Eso tomó a Luchia por sorpresa. ¿Qué? Frunció el ceño, dudando. Hinata se encogió de hombros. Si le devolvieras el coqueteo, perdería el interés. Puede que diga que quiere tener tus bebés, pero esa zorrita es una mentirosa, dijo, rodando los ojos. Nunca se acostará contigo. Hinata se detuvo. Se dio cuenta de que se estaba yendo de boca con lo de Ino. Ya había empezado la frase y Sasuke la observaba con atención, así que suspiró con resignación. Quiero decir. Ya le ha echado el ojo a alguien más, añadió, intentando restarle importancia, pero era evidente que había despertado aún más la curiosidad de Luchia. Hinata prefería cuando era solo un antisocial melancólico. Sasuke asintió lentamente, absorbiendo la información inesperada. Después de unos segundos, finalmente decidió ir al grano. Hablé con Neji Yuga, comenzó. Hinata gimió. Por supuesto que lo hiciste, murmuró. Y me dijo que no fuiste entrenada por el clan, dijo Sasuke con demasiada seriedad. Quiero saber quién te está enseñando. Ella lo miró en silencio, con expresión neutra. Sabía que este día llegaría. Esperaba poder engañar a Sasuke y hacerlo creer que había sido entrenada por su clan, pero su maravilloso primo le había arruinado esa opción. Neji. Otra cosa que Ren le puso en perspectiva. Puede que lo quisiera como a un hermano, pero si Sasuke era el emo número 1, Neji era el número 2, versión de prueba gratuita. Al menos Sasuke tenía razones legítimas para su actitud. Lo de Neji era puro resentimiento pasivo. Ese chico la odiaba por no haber resistido a un Jonin cuando tenía 5 años. Un Jonin que se infiltró en el corazón del complejo Yuga, una completa estupidez. Hinata suspiró, mordiéndose el labio inferior, y finalmente se rindió. ¿Sabes qué? Está bien. Ven. Te presentaré a mi maestra. El resto es cosa tuya. Pensaba dejarle este problema a Ren. Podía amarlo con locura, pero esto era su asunto.